Pero algo bien importante, Dante, es primero entender qué está pasando en el Perú. Y yo lo quiero resumir en una frase, A ver, que es, en el Perú siempre decimos que se sufre, pero se goza. algo así A ver, como sufre peruano sufre. se sufre, pero se goza. ¿Y por qué se goza? Porque vivir en el Perú es recontra chévere. La familia, los amigos, nuestro sentido del humor, nuestra comida. Es bien bonito vivir en el Perú. ¿Pero por qué se sufre? Porque todo es complicado. Y porque desde que te levantas hasta que te acuestas, todo parece ser una piedra en el zapato. Las estafas, los robos, la falta de acceso a los servicios básicos, que no tienes pistas, que no tienes vereda, que no tienes agua, los trámites, es decir, todo, absolutamente todo, por donde lo veas, es un obstáculo. Y por eso los peruanos sufrimos, pero a la vez sentimos que tenemos que hacer algo porque vivir en el Perú y quedarnos en nuestro país es algo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo luchamos contra eso? ¿Por qué es complicado y por qué sentimos que todo es un abuso? Y yo creo que la razón es porque en los últimos 30 años, Dante, nos hemos enfocado en muchas cosas, pero menos en las personas. Y creo que si el Estado se hubiera volcado a concentrarse en las personas, en los individuos, el día de hoy las personas estaríamos, nadie nos pararía. Nosotros hemos progresado en los últimos 10 años no gracias al Estado, sino a pesar del Estado. Y eso es un peligro porque no hay colectivo, no hay sociedad que pueda progresar sin que tenga algún tipo de intervención del Estado. Entonces nosotros queremos no solo devolverle la esperanza a los peruanos que el Estado puede ser parte de la solución, sino le vamos a decir cómo. Y el cómo es, tenemos que concentrarnos en nuestras clases emergentes. De ahí viene el progreso, que el día de hoy las clases emergentes en el Perú, las clases medias emergentes, somos entre el 60 y el 70% de la población y nadie nos hace caso, nadie nos da bola. El Perú no tiene políticas públicas para las clases medias emergentes y cuando tú entras por las clases medias emergentes, todos nos beneficiamos. Los pobres, por ejemplo, inmediatamente, porque ya no reciben servicios de pobres, sino de clases medias. Y las empresas grandes también se benefician porque tienen más clientes con mayor capacidad de consumo y mejores ciudadanos. Algo que le decía hoy día a Ricardo es que yo creo que en los últimos 10 años de crecimiento económico hemos mejorado nuestra calidad como consumidores, pero no hemos mejorado nuestra calidad como ciudadanos. Nuestra tarjeta de crédito vale más que nuestro DNI y eso no es posible. Cuando tú te concentras en las personas, ocurren dos cosas maravillosas. Primero, que la economía se comienza a diversificar y se comienza a sofisticar en innovación y tecnología porque son las personas y no las grandes corporaciones las que generan esa creatividad, esa innovación. Pero por otro lado, las personas presionan a los gobiernos para que les den derechos. No es cierto que el Estado da derechos a los ciudadanos. Lo que ocurre en el mundo y lo que se observa es que son las personas las que presionan al Estado para tener derechos. Y esos procesos de construcción de democracia, de instituciones, se dan cuando el Estado se obsesiona en los talentos de las personas. Existe una frustración de parte del ciudadano que dice, yo no doy una boleta de venta, me cierran la bodega. Y hay instituciones que deben el IGB, que tienen millones de dólares o millones de soles en deuda, y la SUNAT les fracciona y no les cobra. Entonces, el ser humano se siente frustrado, el peruano se siente frustrado, es decir, no hay igualdad, o sea, Esa es una muestra más de lo que te acabo de decir, que lo que tú has mencionado es que el Estado no nos trata a todos por igual, y eso es lo que deberíamos en luchar. enero, tú que eres economista, en enero sale una norma donde todos los profesionales tienen que generar recibo por honorario electrónico. Acá está Violeta Ferreiros, que tú la conoces, que trabajó con Augusto Ferrando, y Violeta Ferreiros vino a quejarse. Yo no sé girar un recibo electrónico, y tengo que vivir. ¿Por qué me complican la vida si yo solamente llenaba mi talonario y se acabó? ¿Por qué me lo complican? Exactamente, ¿no? Entre cuando nosotros hablamos que tenemos que llegar a un Estado que nos trate a todos por igual, no solo me refiero a que seamos iguales ante un juez, no solo me refiero a que seamos iguales ante la ventanilla de una entidad pública, no solo a que nos den una educación igual a todos y cuando estamos en la calle no nos falten el respeto, sino también que, por ejemplo, en el tema de los impuestos también nos traten por igual. Algo que tú has mencionado es clarísimo. En el Perú tenemos una agencia de recolección de impuestos que no se reforma desde hace 30 años y lo que hace es perseguir con la presunción de delincuencia a las personas que pagan impuestos. Hace 30 años, Dante, tenía sentido tener una entidad como la SUNAT en donde perseguía a todo el mundo porque nadie pagaba impuestos. Solo el 4 puntos del PBI era la recaudación de impuestos. El día de hoy subió a casi el 19.
Muchos peruanos pagan impuestos, pero sin embargo nos siguen tratando de la misma forma. Esas agencias en otros países evolucionan y se transforman, y lo que hacen es crean unidades de investigación para perseguir a los que no pagan impuestos, pero al resto les hace la vida más fácil y los acompaña. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hoy día, de cada 10 peruanos, solo 3 pagan impuestos, pero sin embargo, la concentración está en aquellos 3 que pagan impuestos. Tenemos que abrir la cancha, tenemos que comenzar a pensar más en cómo administrar el progreso y pensar menos en cómo administrar la escasez, que es lo que venimos haciendo hace 30 años. Entonces, el tema del pago de impuestos es solo una muestra de este enfoque que nos viene tratando a todos de una forma distinta. ¿Tú le darías las facultades para legislar al Premier en esta oportunidad? No, y la razón es que hay varias razones. La primera es que cuando tú pides facultades, tú tienes que pedir facultades para temas muy específicos. Cuando tú hablas de economía, entonces ahí puedes meter todo, porque en realidad cualquier tema que tiene que ver con la vida de los ciudadanos puede ser de alguna forma vinculada con temas económicos. Es más, cualquier cosa que hacen se vincula al tema económico. Sí, y lo que el MEF suele hacer es aprovechar estos espacios para hacer normas ómnibus, es decir, ahí te mete un montón de cosas, y en verdad se encuentran un montón de sorpresas que no queremos tener. Por ejemplo, a mí me preocupa que en una delegación de facultades otra vez revisen las condiciones laborales de la gente y otra vez revisen cuáles son las condiciones de protección del medio ambiente. Entonces, me parece que las facultades se podrían otorgar siempre y cuando haya una claridad muy específica en lo que se quiere delegar. ¿Qué aspectos, por ejemplo, sí me parece que sería bueno que el Ejecutivo tenga hoy día una decisión mucho más ejecutiva? En temas de gasto corriente, o sea, cómo meter más plata en la economía para que las cosas se muevan más rápido, y segundo, cómo hacer que los proyectos de inversión pública se agilicen más, pero no a través de la caída de las regulaciones, no a través del desmantelamiento de las regulaciones, sino cuestiones de gestión, cuestiones más operativas. Entonces, en esos 2 temas sí me parece bien, pero en todo lo demás, no. Además, el gobierno ya ha perdido mucha credibilidad antes de lo que puede hacer con su poder. Y eso me preocupa un poco. El gobierno lo que no ha podido hacer en 3 años y medio no lo va a hacer en el último año. Lo dudo muchísimo, y nuevamente con relación al tema de la desaceleración, esto se originó por un clima internacional adverso, eso es cierto, porque somos altamente dependientes de lo que pasa en el mundo a través del precio de los minerales, pero también es cierto que de lo que ha ocurrido después ya no es culpa del mundo, sino ha sido un mal manejo de la situación. El Estado ha reaccionado 6 meses después. ¿Qué hubieras hecho tú cuando si te hubieran puesto contra la pared, Conga sí, Conga no? ¿Qué hubieras hecho tú? Primero, entender que la vida no es acerca de los blancos y los negros, Dante. El que piensa de esa forma va a tener muchos problemas en su vida personal, familiar, afectiva. La vida no es... El problema es que cuando eres presidente y te equivocas, jodes a todos. A mí me parece que lo más importante es entender por qué ocurre, por qué eso ocurre. Y yo creo que el caso de Conga, por ejemplo, más tiene que ver con un rechazo al centralismo de Lima y a la arrogancia que el gobierno central tiene cuando impone sus ideas y sus condiciones en las regiones, que es un tema del proyecto minero. Cuando tú viajas a las regiones y solo cuando hablas con la gente, te das cuenta que están hartas de recibir direcciones y recibir mandatos que vienen del gobierno central, que conocen muy poco de las realidades locales. Solo una falta de manejo, así de simple. O sea, el tema era sumamente ridículo. Es entendimiento, ¿no? Entendimiento que el Perú es un país megadiverso y por lo tanto cada región y cada localidad tiene condiciones distintas y que requieren soluciones distintas. ¿Cuál es una fórmula, por ejemplo? Que es escuchar. Si en el Perú escucháramos más y habláramos menos, muchos problemas se solucionarían. Cuando tú vas a las regiones y les preguntas qué necesitas, ellos saben qué necesitan. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no tienen las herramientas. Entonces el gobierno central debería darle los recursos, las herramientas, la asistencia, el asesoramiento, pero no decirles qué hacer, porque ellos saben por dónde va el progreso. 3.5 del presupuesto en educación ¿es suficiente para querer llegar a ser un país de primer mundo? No, pero ha sido un gran avance y hay que reconocerlo. El gobierno actual ha hecho un gran esfuerzo en aumentar el presupuesto en educación y uno no tiene que ser mezquino. Hay que criticar las cosas malas, pero también darle continuidad a lo bueno. Ahora, ese 3.5 no es suficiente. Tenemos que llegar mínimo al 6%.
para compararnos con países de un desarrollo parecido al Perú. Pero el haber avanzado a 3.5 es una señal que ha habido una buena voluntad. ¿Qué tiene Finlandia para ser el país por excelencia en educación y que no tenemos nosotros? Finlandia lo que ha hecho a diferencia del Perú es que se ha obsesionado con sus personas. Y te comento, hace 150 años Finlandia era un país chiquito, con un montón de árboles y muy poquita gente. Entonces lo que decidieron fue, vamos a cortar árboles para vender madera. Y se dedicaron años cortando árboles y después dijeron, oye, el negocio de los árboles está espectacular, hay que crear una máquina que me corte los árboles más rápido. Y pasaron a los cortadores mecánicos. Cuando cortaron mecánicamente los árboles, el negocio era increíble y le vendían a todas partes del mundo y dijeron, no, esto no puede ser, hay que crear máquinas ya no mecánicas, sino digitales. Y comenzaron a crecer sobre la venta de la madera, hasta que en un momento dijeron, oye, pero si ya tenemos las máquinas digitales, podemos saltar al negocio de las telecomunicaciones y de los chips y del mundo digital, y Finlandia se transformó de ser un país que cortaba árboles a ser un país que al día de hoy alberga a una de las corporaciones más grandes del mundo, que es Nokia. Entonces, este ejemplo de Finlandia te dice que los países no progresan solamente por los recursos naturales, sino progresan por la competencia de su gente. Cuando tú inviertes en las personas y aumentas sus capacidades y haces que las personas florezcan sus talentos. Entonces, el problema del Perú es que no tenemos un Estado que esté concentrado en las personas, sino solo está concentrado en darnos estabilidad, que está muy bien. Seguimos vendiendo piedras en vez de vender la mente de nuestros... Así es, el 75% de las exportaciones en el Perú son piedras, son minerales. Y yo no digo que eso esté mal, lo que digo es que eso no puede ser nuestra única fuente de desarrollo. Que no estamos invirtiendo en mineral. Tenemos una llamada telefónica de Estados Unidos. Muy buenas tardes. Estamos con el candidato a la presidencia del Perú, el señor Julio Guzmán. Bienvenido. ¿Con quién hablo? Enrique Odría, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un fuerte aplauso para Enrique Odría. Enrique Odría también está candidateando a la presidencia del Perú por el Movimiento de los Peruanos en el Exterior, sobrino del presidente Manuel Odría. Enrique, supongo que estás llamando para saludar a Julio Guzmán. Julio Guzmán, un placer saludarte y conocerte por este medio. Eres un economista realmente muy interesante, muy culto, muy bien preparado. Te deseo mucha suerte también a ti y a tu linda familia. He escuchado atentamente la cantidad de problemas que tiene nuestro país, estoy de acuerdo con ellos, pero quiero agregar que es una cuestión también en base de cultura, porque nosotros, como Julio ha vivido en el extranjero, en el exterior, sabe que es una cuestión de disciplina y sabe que es una cuestión de estructura lo que nos falta en el Perú, que también hay que simplificar la cuestión administrativa, hay que terminar con la burocracia y hay que hacer que las dependencias gubernamentales trabajen en pro del ciudadano. Buenas tardes, distinguido Julio. Gracias, Enrique. Te agradezco muchísimo por los saludos. Es un placer conocerte, aunque sea por esta forma, por la vía telefónica. Estoy totalmente de acuerdo. Hay un tema también de comportamiento, pero yo creo que esto tiene que ver con la impunidad. Y es la siguiente: tanto Enrique como yo, que hemos vivido en el extranjero, nos pasan experiencias muy graciosas, Dante, que es el peruano que se pasa la luz roja en Lima, llega a Chile, cruza la frontera y de repente se transformó en